Vamos a hablar el día de hoy de los servicios farmacéuticos, servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Vamos a tocar una serie de temas de servicios, mis compañeros del área de atención farmacéutica y yo, durante los próximos 2 sábados más. O sea, van a ser 3 sábados en los que vamos a abordar todos los servicios que estamos ofertando aquí en la farmacia. El día de hoy vamos a tocar 3 y posteriormente a mis compañeros ya les tocará hablar de otros servicios. Primero quiero especificarles qué es un servicio farmacéutico. En general, el servicio farmacéutico es un servicio de atención en la salud que se responsabiliza no solamente de actividades asistenciales, es decir, con los pacientes en la farmacia directamente o los cuidadores, sino que el servicio farmacéutico en general es un servicio son actividades, mejor dicho, que se encargan de la producción, el almacenamiento, distribución, comercialización y aseguramiento de la calidad de los medicamentos. Y un servicio profesional farmacéutico asistencial, como su nombre lo dice, es aquel que sí va a tener una comunicación directa con el paciente o con el cuidador o el familiar, ¿sí? Entonces, el servicio profesional farmacéutico asistencial es prestado desde la farmacia comunitaria por el farmacéutico que va a ayudar o va a trabajar de la mano junto con el paciente o el cuidador para la prevención de la enfermedad y mejorar la salud de la población o de los destinatarios de los medicamentos y productos sanitarios. Aquí tenemos una clasificación muy amplia de todos los servicios asistenciales que se pueden ofertar en la farmacia comunitaria. Tenemos servicios orientados al proceso de uso de los medicamentos en la columna de la izquierda y servicios orientados a evaluar y mejorar los resultados de los medicamentos en salud, como son el seguimiento farmacoterapéutico, que sí se oferta aquí en la farmacia. También tenemos servicios relacionados con la salud comunitaria, es decir, estos van enfocados a la población en general. También son varios. No todos se ofertan aquí en la farmacia, pero es importante que ustedes también los conozcan. Hay farmacias que pueden apoyar al paciente en la detección o determinación de parámetros clínicos, como son glucosa, colesterol, la presión arterial. Es así, nosotros aquí podemos tomársela a los pacientes. Y algunos otros estudios clínicos también se podrían ofertar en las farmacias comunitarias. También hacer detección de algún riesgo de enfermedades para la prevención de las mismas. También se puede apoyar y colaborar al diagnóstico clínico junto con el médico. Y bueno, en fin, son una serie de servicios que engloban muchos, no solamente estudios, sino procesos. Para poder definir cada servicio es importante considerar en dónde se encuentra la farmacia y quiénes son los pacientes que acuden regularmente a ella. Aquí nosotros en la farmacia podemos ofertar la educación sanitaria, la información sanitaria, la promoción de la salud, el asesoramiento nutricional, digamos que también un poquito, porque apoyamos a los pacientes con algunas dietas tipo, así se les conoce, que son dietas que se les pueden sugerir a los pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, hipertensión, etcétera, enfermedades que son crónicas. También hay un servicio que se llama Programa de Intercambio de Jeringuillas, ese no lo ofertamos así, aquí, y bueno, entre otros. Estos son solamente unos cuantos, son muchos servicios, en realidad es muy grande la lista, pero me voy a enfocar nos vamos a enfocar únicamente en los servicios que nosotros tenemos aquí en la farmacia. Vamos a iniciar con la formulación magistral. Como tal es un servicio que es exclusivo del farmacéutico, en donde
pues ayuda o apoya al paciente a cumplir las necesidades terapéuticas específicas en cuanto a su enfermedad. Y la fórmula magistral como tal es el medicamento preparado de manera artesanal por el farmacéutico o bajo su dirección para un paciente, ya sea un ser humano o un animalito, a partir de una prescripción médica detallada. ¿Dónde se elabora la fórmula magistral? Se elabora en hospital y también en la farmacia comunitaria, es decir, en la droguería. ¿Por qué se elabora la fórmula magistral? Se elabora cuando la concentración de la especialidad farmacéutica no es la que el paciente requiere. Es decir, se tiene que hacer una dosificación. Generalmente es cuando los pacientes requieren un gramaje menor. Nosotros aquí hacemos esa dosificación. También cuando el medicamento ya no es fabricado por el laboratorio, se le llama medicamento huérfano. Entonces, aquí tenemos algunos principios activos que han ayudado a que muchos pacientes se mantengan estables en su enfermedad. También se elaboran para poder adaptar una forma farmacéutica cuando el paciente necesita alguna en específico, ya sea porque tenga problemas para deglutir, se requiere hacer el medicamento en jarabe líquido o bien en alguna otra forma farmacéutica que le ayude a mantenerse estable en su enfermedad. También se adaptan las dosis de acuerdo también a la concentración. Cuando es necesario combinar algunos principios activos y cuando se tiene que cambiar el excipiente por cuestiones también propias del paciente, que sea alérgico a algún excipiente, etc. Por lo tanto, la fórmula magistral va a ser el medicamento hecho a la medida del paciente, en el que se ajustan las características del fármaco a las necesidades terapéuticas de una persona en concreto. Vamos a iniciar con un servicio que tenemos poco aquí en la farmacia ofertándolo, pero que nos ha dado muy buenos resultados con algunos pacientes. Este servicio es el servicio de RUM o revisión del uso de los medicamentos. Como introducción, quisiera comentarles que más del 50% de los medicamentos no se toman de manera adecuada por los pacientes y hasta un tercio de las visitas a los servicios de urgencia es por consecuencia de un resultado no deseado del medicamento. Entonces, este servicio de revisión del uso de los medicamentos va a apoyar al paciente, para que él haga un uso correcto de su medicamento y nosotros a su vez hacer una evaluación minuciosa y estructurada con el objetivo de identificar y resolver sus problemas para mejorar su salud. Es decir, podemos nosotros evaluar contraindicaciones de los medicamentos que esté tomando en ese momento, si existen duplicidades terapéuticas, que tenga 2 o 3 o 4 medicamentos que sean para lo mismo, que tengan el mismo efecto terapéutico. Y también cuando hay algún error de prescripción, podemos identificarlo y prevenir algún problema. Y bueno, también algo muy importante, hacer una evaluación detallada de todos los medicamentos para identificar interacciones que puedan generar otro problema de salud en el paciente. Y bueno, el objetivo del servicio de RUM es mejorar el conocimiento, como ya se los comentaba, la adherencia, que el paciente, una vez que conoce el medicamento, ¿para qué le va a ayudar? Pues que él se haga responsable y consciente de que debe de tomarlo, de que no debe de suspenderlo y por ende pues va a tener un beneficio a su salud. También el objetivo es identificar y examinar y obviamente resolver el mal uso o el uso ineficaz que le estén dando los pacientes a los medicamentos. Hay 7 puntos clave en este servicio para poder desarrollarlo. El primero es identificar los objetivos del tratamiento farmacológico.
Es decir, nosotros mediante una entrevista con el paciente o el cuidador podemos identificar si están conscientes de para qué es el medicamento y cómo es la mejor manera de tomarlo, ¿sí? Aquí nosotros lo que hacemos también es discriminar los tratamientos esenciales, es decir, los medicamentos que son importantes para que el paciente pueda estar estable al 100 en su salud, que son medicamentos indispensables para no correr algún riesgo. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos que son hormonales o los antihipertensivos, nosotros respetamos esos medicamentos y primero nos enfocamos en esos, haciendo una serie de preguntas al familiar o al paciente para poder asegurarnos de que lo están tomando correctamente. Después, descartamos los tratamientos que son innecesarios, es decir, muchos pacientes a veces van una vez o dos veces al médico y ellos creen que todos los medicamentos que prescribieron en la primera visita con el médico los van a tomar indefinidamente. Me ha tocado muchos casos en los que el paciente se le prescribió paracetamol en su momento porque traía un dolor y el paciente lo siguió tomando. Y pasaron 5, 6, 7 meses y él lo siguió tomando. Entonces, pues nosotros ahí también hacemos esa intervención para que no vaya a haber después un daño en hígado sobre todo. Se identifican riesgos y efectos adversos del tratamiento. Se analiza también el coste-efectividad. Ese también es muy importante porque el paciente desconoce que puede adquirir algún medicamento genérico y le va a apoyar también en su bolsillo, también generando pues que él no esté tan estresado o tan preocupado porque no tiene dinero para comprar el medicamento o que lo suspenda por la misma razón, etc. Y bueno, por último, determinar si el paciente está dispuesto y tiene la capacidad de tomar la medicación. Si nosotros entrevistamos a algún paciente que ya es un paciente quizá mayor, adulto mayor, y que de repente tiene olvidos, pues también nosotros podemos ahí intervenir con algún familiar directo para solicitarle o explicarle que nosotros pues identificamos que el paciente no puede hacerse responsable al 100% de su medicación y que es importante que él lo apoye. Son puntos que pareciera no tener mucha importancia, pero sí la tienen. El siguiente servicio es educación sanitaria. Este es un servicio que principalmente promueve un estilo de vida saludable, los hábitos, costumbres y comportamientos en el paciente que pueden ponerlo en riesgo, que pueden causarle a la larga alguna enfermedad. Nosotros pues les apoyamos abriendo un poquito más el panorama del estilo de vida que esté llevando en ese momento, que si no es muy saludable, pues hacerle ver los riesgos que corre y las posibles consecuencias que puede tenerse ahí con ese estilo de vida, ¿sí? Ya sea al individuo, a la familia o en general a la comunidad. ¿Cuáles son las áreas de intervención en la educación sanitaria? Pues es amplio. Realmente nosotros participamos en todas las transiciones vitales. Si es un paciente pediátrico, cuáles son los cuidados que debe tener en casa, si es que esté tomando algún tratamiento ya que sea de por vida o que sea por un tiempo muy prolongado. Aquí nos enfocamos obviamente en el tratamiento, pero también lo que nos interesa es que se aprenda de qué manera puede estar estable, puede estar bien y pueda prevenir algún daño o alguna enfermedad. Pues como ya les mencioné, promover estilos de vida saludables y también las áreas de intervención que en la que nos enfocamos más es en aquellos pacientes que tienen problemas de salud, sobre todo crónicos. Aquí es donde nos enfocamos a hacerles de su conocimiento más extensamente, más ampliamente de qué se trata su enfermedad,
qué puede pasar si sigue teniendo algún estilo de vida en particular, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos de este servicio de educación sanitaria? Primero, sensibilizar al paciente, hacerle ver que sí es importante que mantenga ese estilo de vida, que cambie algunos hábitos, que se responsabilice y se comprometa con su tratamiento, ¿sí? Se sensibiliza al paciente, se le informa, de alguna manera se le educa para modificar o para también, en este caso, uno de los objetivos prioritarios de este servicio es difundir. La educación sanitaria puede hacerse como lo estamos haciendo hoy, por ejemplo, mediante videos, mediante charlas, mediante reuniones para poder difundir información importante respecto a la salud. Es muy importante saber cómo debemos ofertar un servicio profesional farmacéutico asistencial. Primero que nada, hablar con el paciente y hacerle saber cuál es el objetivo del servicio, dependiendo del servicio que requiera. Una vez que se le indica el objetivo principal, se le explica qué requisitos debe de tener o de cumplir para poder ofertar este servicio. Es muy importante también hacerle saber que en todo momento los datos personales que se le soliciten están respaldados en nuestro aviso de privacidad. Es también indispensable hacerle saber de una carta de consentimiento informado. Esto es para que él de cierta manera se comprometa, ¿sí? Esta se le puede entregar al ofertarle el servicio y que él la lea con calma en casa o si tiene el tiempo aquí en la farmacia para que nos regale ahí su consentimiento informado y podamos dar luz verde al servicio. Se les abre un expediente a estos pacientes y es muy importante, eso sí, hacerles ver que este servicio, sea cual sea, no va a sustituir la atención de su médico, la atención médica, que es muy importante que él acuda a sus citas para que esté monitoreado por su médico. Nosotros, si bien apoyamos en gran medida al paciente en su enfermedad, en su tratamiento, pues trabajamos siempre de la mano o procuramos trabajar de la mano con el médico para que el paciente se sienta más apoyado y pues obviamente sea su tratamiento seguro.